San Mateo, capítulo 22. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: Sucede con el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero éstos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados y todo está listo. Que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho, y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Leyendo la Biblia nos toca que leer el libro de Mateo capítulo 22, y en el verso 1 al verso 14 encontramos sobre la parábola de la fiesta de bodas. Es acá donde vamos a entender ciertas cosas que quiere el Señor que aprendamos a entender cómo opera o cuál es el trabajo del reino de los cielos, que es semejante, como para que entendamos cómo es que procede el reino de los cielos. Entonces en el verso 1 encontramos que el Señor empieza a hablarles por parábolas y empieza a narrar en el verso 2: el reino de los cielos dice que será semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Lo primero que tenemos que entender es que el rey es Dios Padre, el Hijo es Cristo. Entonces es como que un rey, todo rápido, automáticamente sabemos que era una persona de dinero, una persona que puede o tiene en sí la facultad o la facilidad de poder hacer una gran boda, una gran fiesta de boda, que es la ilusión o el pensamiento al cual nos quiere llevar a él, pero es por su hijo. Digamos, su hijo va a ser el festejado, se va a casar, pero es semejante, o se parece, o es realmente cómo Dios está procediendo con el hijo, para que el hijo, pues, lógicamente sea admirado por todos y se den cuenta que él es el hijo de Dios, en este caso el hijo del rey. Esa es la forma en que nosotros necesitamos visualizar esta parábola. En el verso 3 nos dice que en este caso el rey manda a sus siervos, los que tenían su servicio, para que fueran a los convidados, como quien dice a la gente invitada a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces en esta parte simboliza a Israel. Digamos, tenemos que entender que Israel es el pueblo de Dios, conocido como el Antiguo Testamento. Es el que Dios estableció como nación. Digamos, al final es una nación puesta por Dios. Es la idea que tenemos que tener. Israel es donde Dios estuvo enseñándole su ley. Israel conocía, por ello es que es invitado, por ello es que es convidado, es como lo narra acá, significa invitado para las bodas del Cordero, para el reconocimiento, para mostrarles al Hijo. Ellos son los indicados de reconocer al Hijo. ¿Por qué? Porque lógicamente el Hijo ha sido profetizado como que vendría para ellos. Está hablando de que ellos, digamos, como eran convidados, eran invitados, fácilmente sabrían o deberían atender al hijo, y ya que se iba a casar, pues lógicamente deberían participar. Pero dice acá, mas ellos no quisieron. Eso es lo que entendemos, que nos está dando a entender que Israel, a pesar que Dios se ha revelado, a pesar que le dio su palabra, no entendieron que era el hijo el que estaba ahí y narrándoles máxima esta parábola. Verso 4.
nos narra sobre la segunda operación, digamos, durante todo el Antiguo Testamento el Señor se estuvo revelando, y como les decía, Israel era el llamado a reconocer al Cristo, al ungido, al Salvador, a Jesús. Entonces, en el verso 4 dice que volvió a enviar a sus siervos, no solo la revelación de todo el Antiguo Testamento, sino ahora les están viendo los apóstoles para que entiendan que ya está el Hijo ahí. Es la forma en que vamos a entender. Como les decía, es semejante, como que dice, lo que está pasando ahí era lo que él estaba narrando en semejanza a esta boda. Entonces empieza a decir que les dijeran que la comida estaba lista, que los toros, que los animales engordados han sido muertos y todo está listo, venir a las bodas. Como que dice, aquí ya está todo como que creado para ustedes. Digamos, cuando alguien destina a hacer algo, es así, digamos. Dios había destinado a que Israel reconociera a Cristo. Dios había destinado por la revelación y todo lo que les había dicho y las promesas que tenía. Entonces Israel estaba como quien dice, entendía. Es como que, hagámoslo así, tenemos que ver a Israel como alguien que conoce a la familia. Porque digamos que si yo no conozco a la familia, me invitan a una boda, lógicamente voy a ir como desconocido, nadie me va a tomar a mí como que, este es mi primo, digamos, todos los familiares se van a reconocer. Van a convivir, van a platicar y yo voy a estar ahí como que bien. Entonces, así es como tenemos que darnos cuenta que los que realmente debían reconocer era Israel. Les vuelve a decir que ya todo está listo y lo que Dios esperaba en ese entonces que reaccionaran de cierta manera a entender lo que Dios había preparado a través del Hijo, que era Jesús en ese momento, narrando la parábola. Verso 5. Mas ellos dice que no hicieron caso. Se fue uno a su labranza, como que a labrar su tierra. Digamos, para él era más interesante que digamos, cuidar su tierra, cuidar su cosecha, dedicarse a lo que se dedicaba, que ir a asistir y reconocer a Cristo. Entender que era Cristo, que él ya estaba ahí, que él estaba enseñando, que él venía a representar al Padre como el Salvador, como el Cordero de Dios. A él le interesaba más su labor en el campo, y a otros sus negocios, como que dicen, no le interesaba el reconocimiento. Es cierto, ya Dios había destinado a mandar al Hijo, para él no había interés en saber si era el Hijo o no lo era. Para él el interés era su negocio, digamos, seguir qué va a vender, qué va a traer, qué necesita comprar, qué atender a los clientes. Ese era su interés. Entonces está hablando acá de dos tipos, de dos reacciones dentro del pueblo de Israel. ¿Qué les interesaba más a ellos y qué no les interesaba? Era el reconocimiento de Cristo. Verso 6 nos habla de otro tipo, otra reacción dentro del pueblo de Israel. Dice, y otros tomaron a los siervos y los enfrentaron y los mataron. En este caso está hablando de aquellos doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, todas las sectas que existían en ese entonces, todos aquellos que ciertamente habían derivado de los sacerdotes, que de descendientes de Leví, que de cierta manera pues Dios había hecho un pacto con Aarón y sus hijos, y sucesivamente el sacerdocio iba a seguir así hasta que Cristo viniera. Entonces todos ellos, en vez de reconocer a Cristo, lo enfrentaron y dice que mataron a sus siervos, a los que, y sí, digamos, los que mataron o los que provocaron o los que impulsaron a que el pueblo de esta manera reaccionara violenta con los profetas, con los sacerdotes, con los siervos del Señor, eran los doctores de la ley. Digamos, de cierta manera ellos no aceptaban que el Señor levantara a otra persona que no fuera descendiente de Aarón, que no fuera levita. Entonces ellos siempre confrontaron. Entonces a ellos se estaba refiriendo. Entonces recordemos que del pueblo normal, uno les interesaba su siembra, su trabajo, otros sus negocios, y dentro de el sacerdocio del Señor, estos atacaban a los siervos o provocaban que de cierta manera la multitud los apoyara para ir en contra de la voluntad o lo que Dios hiciera saber a través de los profetas y sacerdotes que él utilizó en su momento para atraer a Israel al propósito de Dios. Verso 7 nos narra la figurativa que nosotros necesitamos entender, cómo el Señor va a tratar a aquellos que de cierta manera al ignorarlos, que les interesan más otras cosas y no los intereses de Dios, porque aquí tenemos que entender que
el reconocimiento de Cristo es el interés de Dios. Presentar a Cristo como el Salvador, como el Señor, como el Dios, como el representante de Dios, es el interés de Dios. Y digamos ellos, no, a mí no me interesa cuál es el interés de Dios, sino que a mí me interesan mis intereses. Entonces, digamos, lo que había desarrollado Israel acá eran sus intereses, más no el interés de Dios, teniendo conocimiento de los intereses de Dios. Entonces, él al enterarse dice que es como un rey que se enoja, que envía a su ejército a destruir a aquellos homicidas y quema su ciudad. Digamos, como no atienden, más bien están matando a aquellos que les están haciendo entender que necesitan entender el interés de Dios y estar en los negocios o los intereses de Dios, y ellos están en sus propios intereses. Entonces dice que es como un rey que se enoja y que manda a quemar, que manda a matar. Digamos, al final, como no están en los intereses de Dios, que es donde deberían estar ellos, entonces no les sirven para nada. Él quiere gente interesada en sus intereses, entonces no sirven para nada. Lo que están dando a entender acá es que al final los va a destruir, como entendimos la vez anteriormente en el verso 21, en lo último ya, donde dice que esta piedra, si yo caigo sobre esa piedra, seré quebrantado, digamos, me va a destruir mis intereses, me va a destruir, seré de otra manera transformado a los intereses de Dios. Pero si esa piedra me cae, me va a destruir. Entonces, igualmente aquí está diciendo, como no sirven a sus intereses, que es lo que Él necesita que ellos estén interesados, entonces de cierta manera no están en este punto, no les sirven para lo que Él quiere. Está hablando de una destrucción de aquellos que nos interesen en los intereses de Dios. En el verso 8 nos da a entender, dice, entonces les dijo a los siervos, a los que mandó a traer a todos los convidados, que a la verdad las bodas estaban ya preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Cuando hablan dignos, está diciendo, no son personas que realmente entiendan, no son personas capaces de comprender mis intereses. Está hablando de personas que de cierta manera, es que créanme que ser digno, como que dice, tiene que ver con mérito, como que te lo mereces, pues, va, ok. Lo que la invitación, porque miren, tenemos que entender que por qué invitamos a una persona, digamos, yo he visto a las personas cuando dicen, vamos a invitar a tal, digamos, el querer del que está haciendo la boda, quiere que esas personas estén, para él son personas importantes, quiere invitarlos, quieren que ellos estén ahí, que ellos la pasen bien, que ellos coman bien, digamos, el interés del que hace la fiesta, quiere a esta persona. Lógicamente, a alguien que no quiere, no lo va a invitar. Entonces, dentro de los propósitos de Dios, al relacionarse con Israel, al estar dentro de los, digamos, dentro de sus planes, el ser una nación, el tener misericordia y todo lo que pasó, entonces, al parecer en este momento los está invitando porque ellos son los que deberían de reaccionar, son sus conocidos, podríamos decir. Pero al final, por ser sus conocidos, pero no son dignos. Tenemos que entender, son sus conocidos, pero no se lo merecen. ¿Por qué? Por el mismo rechazo, por toda aquella confrontación que se había venido, que, bueno, cuando leemos los profetas y leemos Antiguo Testamento, encontramos todos los errores de Israel, y por ello no son dignos. Pero aún así, el Señor los invita, pero ¿qué demuestran ellos al rechazar la invitación, al no reconocer, al no meterse en los intereses de Dios? Que no son dignos. Entonces necesitamos entender esto también nosotros, porque de igual manera, ahorita vamos a hablar de los gentiles, de las personas que no son de Israel. Estoy hablando de Israel, cómo Israel reacciona, pero también es importante entenderlo nosotros, porque al final también hay un mensaje para nosotros. Verso 9. Dice, id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Ahí empieza a hablar de nosotros los gentiles, los que no venimos de la descendencia de Israel, los que somos de otras naciones, cómo empieza ahora el Señor. Como no los encuentra digno Israel, entonces empieza a buscar personas que sean dignas, personas que atiendan, personas que lleguen, personas que vayan y lo conozcan, que sufran el proceso que Israel ha sufrido, el conocimiento de su palabra, el testimonio, el hacer su voluntad, el entender su voluntad, el interesarse en lo que es el interés de Dios. Recordemos que Israel tuvo sus intereses y todo, entonces ahora el Señor ya no está viendo que Israel sea digno o empiece a... No,
empieza a buscar otras personas y es ahí donde entramos todos los gentiles, todos los que no somos descendientes de Israel. Y dice en el verso 10, y salieron los siervos a buscar, por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, los malos y interesantes. Acá dice que llama a los malos y a los buenos, y las bodas fueron llenadas de convidados, digamos, llegaron los convidados que quisieron y entendieron, que creyeron, que se les dio la potestad, que entendieron los propósitos de Dios, que creen que también se lo merecen, no por obras, sino por gracia, porque Israel pues desechó, entonces nosotros queremos aprovechar lo que ellos desecharon. Pero necesitamos entender también que necesitamos ser dignos. Lo vamos a entender un poquito más abajo. Entonces, llegamos buenos y malos, pero algo que tenemos que entender es que llegaron buenos y malos, pero estos buenos y malos necesitan entender, los llaman para ser buenos. Digamos, a los buenos los llaman para que sigan siendo buenos, y a los malos se les llama para que sigan y cambien para ser buenos. Entendemos esto, porque si no hacemos lo bueno que Dios quiere, en lo que nos ocupa, no nos interesamos en los propósitos de, digamos, en los intereses de Dios, ¿de qué sirve que nos inviten o por qué creemos que nos vamos a merecer? Entonces, una forma de mostrar el mérito es que también estemos dispuestos a cambiar, a interesarnos, a no cometer los errores que Israel está cometiendo, o que cometió en el pasado, y que sigue cometiendo aquellos que rechazan la voluntad de Dios. Entonces necesitamos entender que ser dignos es acatar la voluntad de Dios e interesarnos en los intereses de Dios. En el verso 11 entendemos algo que les hablaba hace un momento, vamos a entenderlo más adelante, sobre el ser dignos, porque dice, y entró el rey para ver los convidados, como que dice aquí, ya se vinieron, que bueno, llegaron, entendieron, comprendieron las personas que necesitan venir a las bodas. No fue Israel, no fueron los convidados, pero está lleno acá de todos. Entonces vio a un hombre que no estaba vestido de voz. Eso es lo que me refería a ser dignos. Digamos, cuando nosotros entendemos que interesarnos en los asuntos de Dios, en lo que Él quiere que nos interesemos, nos estamos vistiendo, porque dice que empezamos a practicar justicia. Practicar justicia es interesarnos en cómo Dios espera que nosotros nos comportemos, actuemos, vivamos y hagamos todo lo que Él quiere que hagamos. No que seamos perfectos, no que seamos, digamos, que nosotros estemos ocupados en el intento de hacer lo bueno. Veámoslo de esa manera para que no nos exageremos que somos tan buenos, ¿verdad? Entonces, en el intento de hacer lo bueno, estamos ocupados en ello. Entonces, eso dice que son las vestiduras blancas, son las vestiduras espirituales, son las acciones justas de los justos. Entonces, pero acá dice que él observa que uno no está vestido. Entonces, aquel que quiere venir al evangelio y seguir siendo malo, aquel que quiere venir al evangelio y seguir viviendo como quiere, aquel que viene al evangelio y quiere hacer las cosas como él quiere, créanme, va a ser semejante a este. No se va a vestir de vestiduras dignas de boda, dignas de fiesta, de invitados, de convidados. Digamos, si van a llegar vestidas de una manera correcta, porque es una fiesta, digamos, no podemos llegar como querramos llegar. Entonces, entender que necesito cambiarme, que necesito ser mejor, ser diferente, eso me da a mí la vestidura que necesito para esta fiesta. Entonces dice en el verso 12, y le dijo, ¿cómo es que has entrado aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Lógicamente, cuando él narra esto, nos está diciendo, por si alguien se quiere colar, por si alguien quiere seguir haciendo lo que es y participar en las bodas, por si alguien piensa que de cierta manera puede burlar a Dios, si alguien sería como esta persona que no se viste de vestidura, entonces entonces dijo el rey, átelo de pies y manos y échenos a las tinieblas, como échenos afuera de los propósitos de Dios. Fuera de los propósitos de Dios hay oscuridad, hay dolor, hay crueldad, digamos. Todo lo bueno lo tiene Dios. Digamos, si algo nos interesa en lo bueno, adquirir bueno, digamos, si alguien me dice, fíjate que yo necesito fe, con Dios, yo necesito amor con Dios, yo necesito justicia con Dios, digamos, todo lo bueno lo tiene Dios. En el mundo supuestamente nos vende de algo bueno, que hay amor, pero no lo hay.
digamos, el amor real, lo que realmente debemos de vivir, no lo hay. Ahí lo que hay es apariencia de amor, que al final es injusticia, que es desamor, que es dolor, que es... Entonces, no lo hay. Tenemos que comprender que eso es lo que él está diciendo. Pues no quieren mi amor, no quieren mi justicia, no quieren mi paciencia, no quieren, pues allá afuera estarán. Ahí será un lamento, ahí será... No lo quieren, no lo buscan, no lo piden, no lo amarran, no lo sujetan, no se aferran a él, sino que simplemente lo tienen ahí y no le dan el valor que deberían de darle. Entonces en el verso 14 nos define lo que estamos viendo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dentro del llamamiento, dentro del proceso de llamamiento, dentro del proceso de formación, la Biblia hay una parte donde Pablo dice, y somos juzgados por Cristo. Digamos, cuando nosotros nos enseñan que vamos a llegar al cielo y allá nos van a decir si entramos o no entramos al cielo, eso es una mentira. Digamos, durante nosotros acá, estando en las cosas de Dios, si nosotros nos portamos bien, ¿qué nos espera el cielo? Si nosotros nos portamos mal, digamos, a eso me refería hace un momento, si queremos seguir siendo los malos, créanme, no nos engañemos. Nos están llamando a ser buenos, pero nosotros queremos seguir siendo malos dentro de las cosas de Dios, dentro del Evangelio, dentro de los servicios de Dios, queremos seguir practicando el pecado. ¿Qué nos da esto? ¿Qué nos espera eso? Pues no entrar al cielo. Digamos, nosotros nos engañaríamos creyendo o pensando de que voy a un culto, doy mi ofrenda, le doy su dinero al pastor y ya. Tal vez el pastor lo va a recibir, tal vez el pastor me va a decir, qué bueno hermano que vino, que me va a apoyar. Pero al final quien define y decide que tú entres o no entres a los propósitos de Dios, a los planes de Dios, es Dios, no los pastores, nada de eso. Entonces, si queremos, tal vez del hombre, el pastor, de muchas cosas, podemos hacer. Inclusive el pastor, si hace eso, está cometiendo errores. Pero tiene que entender que al final quien nos está juzgando es Dios y Cristo. Y es ya, no es después, no será al final, es ahora que estamos ya siendo juzgados. Y por ello vivimos como vivimos, recibimos lo que recibimos, porque como vamos siendo malos vamos a querer recibir algo bueno. No nos lo da Dios. ¿Por qué? Por eso no recibimos. Pedid y pedid mal, dice el Señor. ¿Por qué? Porque siendo malos están pidiendo algo bueno, pero no quieren cambiar su forma de ser, no quieren ser vestidos de justicia, no quieren ser vestidos dignamente para las bodas. Y quieren seguir siendo las mismas personas de antes. Entonces el Señor nos está diciendo, no puedes seguir así. A través de todo ello, para que nosotros entendamos cómo es la semejanza del cielo. El cielo no te va a permitir colarte. El cielo no va a permitir que tú creas que vas a engañar a algunos, pero a otros no. A todos, créeme, a todos tú vas a engañar menos a Dios.